invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Vamos a orar al Señor y a poner en sus manos nuestra presencia y todo lo que hagamos. Bendito Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque nos reúnes a través de este medio. Pero lo importante, Señor, es que nos reúne el gozo, nos reúne la gratitud, el deseo de estar en comunión, no importa que sea a través de este medio. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te ofrecemos esos momentos. Por eso te pedimos que en esta hora tú, Señor, estés con nosotros. Tú, Señor, aceptes nuestra alabanza, oigas nuestras oraciones, alimentes nuestra vida a través de tu palabra, usando a tu siervo. Señor bendito, prepara nuestros corazones y nuestras mentes para ello. Y danos también espíritu de alabanza, de gratitud. Te ofrecemos todo esto con nuestra presencia también, con nuestras ofrendas también, en el dulce nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Vamos ahora a cantar dos cantos, hermanos. Vamos a empezar con el número 6. Himno número 6. Con este canto empezamos. Vamos a esperar la pista y empezamos a cantar. Así cantamos la gloria, Señor. Por tu bondad y por tu gran Tu bondad y por tu grande amor, eres tú digno de todo honor. Fuente de vida, he aquí el clamor. Por el solo, gran Salvador, a ti damos nuestro olor. Ser supremo Dios y amor, con humildad te alabamos, Señor, al Salvador quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Por el solo, nuestro valor, ser supremo Dios y mejor, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando loor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Solo, gran Salvador, nuestro honor, ser supremo Dios y amor, con humildad te alabamos, Señor. Dice este canto al Rey. Oh Rey del cielo, gran Salvador, aquí te damos nuestro olor. Que así sea, hermanos, en esta hora, y saldremos edificados de estos momentos que vamos a emplear en su presencia. Y ahora el himno número 81, y con esto continuamos nuestro culto de esta noche. 81.
Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Vamos a continuar ahora y vamos a buscar una lectura que va a preparar nuestro corazón para después tener la oración por el perdón a cargo de nuestra hermana Celina. ¿Sí está nuestra hermana Celina? Amén, hermanos, está. Sí, amén. Bueno, le vamos a encargar que nos lleve a Dios en oración, pidiendo que Él acepte la confesión de cada uno de nosotros delante de Él en cuanto al perdón de pecados. Y después cantaremos el himno número 81, pero antes vamos a hacer una lectura en el Salmo 25. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, hasta el versículo. Hermano, el himno ya lo cantamos. Sí, El ya himno cantamos. Sí, hermana, ya cantamos el 81. Ahorita vamos a prepararnos para el perdón con una lectura en el Salmo 25. Entendí. Sí. Gracias. Llegó a través del internet atrasada la noticia o algo así, pudiera ser, porque ya ve que falla mucho. Bueno, estamos entonces en que vamos a leer el Salmo 25 del 1 al 11. Vamos a hacer esta lectura leyendo cada uno un versículo, no sé quiénes están ahí. Vamos a ver, después de mí que lea nuestra hermana Julia, después que lea nuestra hermana Cheli, luego nuestra hermana Celina, que ya son 3. ¿Quién más está? ¿Carlitos? No está. No. No, está el hermano Efraín, está Sarita y creo que ya. Efraín, ¿quién más? Hermano Efraín y Sarita. Bueno, así le hacemos entonces. Sarita sería la penúltima, que no la última cuando ya nos llame el Señor. Entonces, y ya nos uniremos todos en el versículo 7. Dice así el versículo primero. Empecemos y cada quien esté pendiente de su texto. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Quién tocó el 5? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. No nombré a nadie más. ¿Hay quien quiera leer el 6? ¿Nos unimos en el 7? Acuérdate de tus piedades y misericordia. Perpetuas. Todos, de los
pecados de mi Señor y de mis acuerdes conforme a mi misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Amén. Sí, bendito Dios, en esta hora, bendito Padre, estamos delante de tu presencia para primero agradecerte, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en comunión los unos con los otros y principalmente, Señor, contigo. Bendito Padre, estamos, Señor, pidiéndote por tu infinita misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que tú borres nuestras rebeliones, Padre. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de todo pecado, Señor. Como decía el Salmo que estamos leyendo, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones. No te acuerdes, Señor, conforme a tu misericordia. Acuérdate, Señor, de nosotros por tu bondad, oh Jehová. Bendito Dios, estamos suplicándote, bendito Padre, que tú nos perdones porque tú conoces nuestra condición. Padre, tú sabes que somos polvo. Nosotros somos como la flor del campo que hoy está y mañana no está, Señor, y somos tan frágiles y tan faltos de sabiduría, Padre bendito, que muchas veces pecamos sin darnos cuenta o a veces conscientemente. Por eso, bendito Padre, necesitamos venir delante de tu presencia para suplicarte en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos perdones, Señor, que nos ayudes a estar delante de tu presencia limpios, sin mancha y sin arruga, bendito Dios, como tú quieres, una iglesia santa. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre bendito. Guárdanos, Padre, en medio de este tiempo tan difícil y tan lleno de maldad, con tantas cosas que pueden distraer nuestra mente, Señor, y pueden distraer también nuestro propósito de estar en comunión contigo permanente, Señor. Por favor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que por los méritos de mi Señor Jesucristo tú nos perdones, bendito Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre de mi Señor Jesús. Estamos orando, Padre, y dándote las gracias. Amén. Amén. Vamos ahora a cantar un canto muy cortito, pero que expresa nuestra seguridad sobre el perdón, y es el número 99. Jamás, jamás mis pecados contaré, perdonados por siempre, Dios de mi mente, nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de mi edad, Cristo me ha redimido y ha dado al olvido pecar. Jamás, jamás mis pecados contaré, perdonados por siempre, Dios de mi mente, nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de mi vida, Cristo me ha redimido y ha dado el olvido a mi pecar. Vamos a prepararnos para escuchar en esta hora
lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto será a través de la presencia siempre agradable de nuestro hermano Efraín. En esta ocasión está enlazado con nosotros desde aquí, desde Córdoba. A ver, le damos la más cordial bienvenida a la distancia. Ya esperamos que esto termine pronto y podamos verles otra vez por aquí, a usted y a su estimada esposa, nuestra hermana Celeste. Amén. Bueno, pero vamos a cantar un canto antes. Vamos a cantar ese canto hermoso que es el 141, que dice, abre mis ojos para ver. Y después ya le dejo el lugar a mi estimado hermano Efraín. Es el 141. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sobre mi rey. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mi oído, buen Señor, para escuchar con claridad tu dulce voz que llena de amor pueda apartarme de maldad. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mis labios para hablar tus testimonios por doquier y a otros poder pronto llevar. Jamás a su ser, humildemente espero yo tu dulce voz escuchar. Tu espíritu, Señor, No sé si ya es mi tiempo. Yo, no sé si esté bien, hermanos. Ya es mi tiempo de compartir con ustedes. Amén, amén. Amén, hermano. Ok, perfecto. Por lo que veo, ya se hicieron bastante diestros, en el uso de este programa, y bueno, pues qué bueno que a través de este programa pueden también, pues estar reunidos, ¿no? Y es bendición para mí el poder, pues, compartir la palabra del Señor a través de este medio. Recibí la invitación hace unos días y yo sé que el Señor es grande y Él tiene siempre un plan. Le comentaba a la hermana que me hacía la invitación que pues yo los domingos por la tarde tengo ocupada esta hora. Realmente voy a una de las misiones de aquí que tenemos a cargo en la iglesia. Y este domingo, por cuestiones del trabajo en la escuelita bíblica que empezamos el día de mañana, pues no fui a una de las misiones. Y pues el motivo era porque íbamos a tener un poco de trabajo aquí para terminar algunos detalles. Precisamente, pues le dije a la hermana, bueno, yo creo que es del Señor y pues voy a tener que hacer un doble esfuerzo para terminar antes y poder estar con ustedes. Y miren, gracias a Dios, aquí
Estoy desde el templo aún aquí en Gracias, hermano. las instalaciones y es para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque siempre es una bendición poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Reciban saludos de parte de mi esposa. Pues ella no pudo o no en este momento se encuentra descansando, pero me pidió que les mandara muchos saludos. Y bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben que pues Dios ha hecho una obra poderosa entre nosotros también. Mi esposa tiene 6 meses de embarazo y gracias a Dios en el mes de noviembre pues tendremos nuestro bebé que será un varón, primeramente Dios, ¿verdad? Y entonces pues les comparto esto y también les comparto los saludos de parte de mi esposa. Pues ah, vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos, y les pido que tengan sus Biblias abiertas en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Amén, hermano. Bueno, vamos a leer estos versos. Dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, a través de estos versículos, hermanos, yo quiero pues insistirles, recordarles en que no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Esta exhortación también se las hacía a los hermanos de aquí de la iglesia en donde estoy el día de hoy, y bueno, es la misma exhortación que quiero compartir con ustedes: el persistir, el permanecer estudiando la palabra del Señor. Y quiero que vemos en esta tarde estos versículos en 2 puntos, más bien repartirlo en 2 puntos. Primero vamos a ver un poco del pasado, o recordar el pasado de Timoteo, algunas cosas. Y en segundo lugar, lo central que Pablo está hablando aquí, que es poner atención en las escrituras. Y bueno, aquí podemos notar que Pablo está pidiendo a Timoteo que él permanezca fiel al evangelio apostólico, es decir, que esas enseñanzas que él recibió, que él escuchó y que los apóstoles predicaron, que los apóstoles enseñaron, que estén presentes en sus vidas, en su vida de Timoteo, que él le permanezca fiel, que él no se aparte de estas cosas. Y por lo tanto, Pablo le va a dar 2 razones a Timoteo de por qué él tiene que persistir en las cosas que ha aprendido. ¿Cuáles son esas razones por las cuales él tiene que permanecer firme, tiene que permanecer fiel a este evangelio que se le ha enseñado? Y bueno, en los versículos 10 y 11, aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, tenemos que Timoteo sabe de quién ha aprendido, porque Pablo le dice en el versículo 14: persiste tú en lo que has aprendido
¿Y de quién ha aprendido? ¿Qué es lo que ha aprendido? Bueno, de Pablo, Timoteo ha aprendido la doctrina, ha aprendido también la buena conducta, ha aprendido propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Cuántas de estas cosas no quisiéramos nosotros también tener? Poder ser personas que tengamos una buena doctrina, ser personas que tengamos un propósito de vida, ser personas que seamos amorosas o pacientes. Son cosas y actitudes que todos quisiéramos tener, que todos quisiéramos que estén en nuestras vidas y que pues sean visibles. Pero también Pablo ha aprendido de parte de, perdón, Timoteo ha aprendido de parte de Pablo lo que dice en el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y bueno, ahí podía seguir la lista. Así es que Pablo no solamente le ha enseñado a Timoteo estas actitudes que todos queremos poseer, como amor, como paciencia, como una buena doctrina, como una buena conducta, un propósito de vida, sino también le ha enseñado a soportar las pruebas, a soportar los padecimientos, las persecuciones. Y esto es parte del ejemplo que Pablo le está dando a Timoteo y que le dice, persiste en lo que has aprendido. No solamente en las cosas que parecen buenas para nosotros, sino en aquellas también en las que nuestra vida pueda estar en peligro, como las persecuciones y como los padecimientos. Así es que Timoteo ha aprendido de Pablo cosas, podemos decir, buenas a nuestra vista, pero también cosas que son difíciles, como el sufrir, como el padecer, como el que sea rechazado, como el que sea apedreado, el que se le sea negada la entrada a algún lugar. Timoteo también tiene que estar consciente que todas estas cosas son parte de la enseñanza que Pablo le ha dado. Así es que de Pablo, hermanos, tiene mucho ejemplo y todavía podremos seguir hablando más de lo que Pablo seguramente le enseñó a Timoteo. Pero aquí no acaba esto, sino de quién más ha aprendido Timoteo. Bueno, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, encontramos de quién más ha aprendido Timoteo. Dice este verso, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién más entonces ha aprendido Timoteo? No solamente de Pablo, sino también ha aprendido de dos personas muy especiales para él, su madre y su abuela, que seguramente le habían enseñado desde la niñez. Y vaya que Timoteo seguramente no tuvo la mejor niñez porque su padre no era judío, mientras que su madre y su abuela conocían la ley de Dios, conocían las escrituras y seguramente ellas le enseñaron a Timoteo. Y él tenía entonces que persistir en estas enseñanzas. Seguramente habían quedado enraizadas en su vida, que seguramente había aprendido a lo largo de toda su niñez. Por eso Pablo le dice a Timoteo que en aquellas cosas que están grabadas en su corazón, que ha aprendido desde la niñez, le dice, persiste tú en estas enseñanzas. Obviamente que a lo que se refiere Pablo son a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas de la ley, enseñanzas buenas. No está hablando aquí de otra clase de enseñanzas que pudieran que le pudieran haber enseñado su madre, su abuela o hasta el mismo Pablo, sino las enseñanzas bíblicas, la enseñanza de la ley. Así es que, hermano, la primera cosa que encontramos aquí es que tenemos que persistir en aquellas cosas que hemos aprendido, ya sea de nuestra familia o ya sea de algún pastor, de algún líder,
de alguna persona que haya influido en nosotros, o de algún padre espiritual, como también solemos llamar. Enseñanzas que han quedado enraizadas en nosotros. Enseñanzas que son conforme a las Escrituras. Así es que es también una parte importante reconocer que hay personas que han pues sido de bendición a nuestras vidas, que Dios las ha usado para enseñarnos. Y por supuesto, la parte principal es que hemos aprendido de ellas estas raíces del Evangelio que están grabadas en nuestro corazón. El segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que no solamente Pablo le dice a Timoteo que tiene que persistir en las cosas que ha aprendido, sino también tiene que poner mucha atención en las Escrituras. Y es que el contexto de las cartas de Timoteo está bajo la situación de que hay falsos maestros. Hay personas que están abusando de las Escrituras para tratar de enseñar de manera incorrecta a la iglesia. Así es que en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7, Pablo le dice a Timoteo: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así es que aquí tenemos que Pablo le dice a Timoteo: persiste en la buena doctrina, persiste en la enseñanza de los apóstoles, persiste en el ejemplo que yo te he dado, persiste en lo que te enseñaron tu madre y tu abuela, pero también ten en cuenta que hay hombres que por no persistir en las Escrituras se han alejado y están enseñando bajo sus propias concupiscencias, están enseñando bajo sus propios argumentos. Y ellos creen que por hablar mucho, ellos creen que porque se creen mucho, están enseñando bien. Sin embargo, están fracasando en entender las Escrituras. Y estos eran los falsos maestros. Pablo no quería que Timoteo llegara a ese extremo. Por lo tanto, la insistencia de persistir estudiando las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, nos apuntan a lo más importante, a la salvación. Y como Timoteo lo dice aquí en 2 de Timoteo 3:15, que las Escrituras son para enseñarnos acerca de la salvación, pero mediante la fe en Cristo Jesús. Mientras que estos falsos maestros enseñaban una salvación diferente y que les llevaba a querer tener una salvación por obras, y argumentaban que hacían falta otras cosas para completar la salvación. Pablo en una sola frase dice que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, como ya lo ha explicado en otras de sus cartas. Así es que tenemos esta comparación de lo que sucede con estos hombres que se han desviado de la palabra, que no han persistido en un estudio correcto de las Escrituras. Y Timoteo, que es un joven pastor que está yendo por buen camino, pero que no debe dejar de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora tenemos que en el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Desde la niñez se referirá probablemente que a partir de los 5 años, tal vez Timoteo empezó a aprender de la ley. Porque, bueno, la costumbre judía era que todo niño a partir de los 5 años tenía que empezar a estudiar y aprenderse de memoria la ley, de manera especial el Pentateuco. Así que seguramente Timoteo conocía todo el Pentateuco de memoria
había estudiado. Su madre y su abuela Loida y Eunice seguramente tuvieron que haberles contado las historias del Antiguo Testamento. Y claro que Timoteo sabía de la ley, sabía de las escrituras, sabía de las profecías. Así es que Timoteo desde pequeño sabía la palabra de Dios. Después dice el versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que las escrituras nos pueden hacer sabio para la salvación? Y aquí cuando habla de sabiduría, no se está refiriendo a cualquier clase de sabiduría, a sabiduría para ganar riqueza, sabiduría para pues tener amplio conocimiento científico o ser experto en algo. La sabiduría de la que se refiere aquí, hermanos, es aquella que el hombre por sí mismo no tiene y que solamente Dios le puede dar. Sabiduría para entender el evangelio. Y es que el ser humano, debido al pecado, a su naturaleza pecaminosa, es un insensato, es un simple, como dice Proverbios, y podemos decir es un ignorante. Así es el ser humano sin Dios. Y aunque le prediquen y aunque se le enseñe y uno le diga, ¿sabes qué? Estás mal, necesitas buscar de Dios, necesitas arrepentir. Vas camino a la perdición, el ser humano no lo entiende porque está cegado, porque no puede comprenderlo, porque es un insensato, porque el ser humano sin Dios es ignorante. Y entonces a la sabiduría a la que se refiere este versículo es aquella en la que nuestros ojos espirituales son abiertos, en la que nuestro entendimiento entenebrecido es aclarado y entonces el ser humano se da cuenta realmente en la condición en la que está. La ley de Jehová, hermanos, hace sabio aquel que es ignorante, hace sabio aquel que es un tonto para darse cuenta que está perdido. El Salmo 19, versículo 7, que es el salmo que estaba yo citando hace un momento, Salmo 19, verso 7, dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es una manera muy poética de decirlo. Aquel que es sencillo, aquel que es ignorante, aquel que es simple, aquel que está cegado y que no puede ver lo que la palabra de Dios le enseña, solamente las escrituras, solamente la ley de Jehová es la única capaz de quitar ese velo y que pueda entender. Así es que, hermanos, según está diciendo aquí Pablo a Timoteo, regresando a 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así es que, hermanos, mientras que los falsos profetas y los falsos maestros eran insensatos, eran unos ignorantes, estaban torciendo las escrituras porque no estaban persistiendo en estudiarlas realmente, sino que era su concupiscencia la que estaba pues aflorando en esas enseñanzas. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que estudiarlas, tienes que escudriñarlas, tienes que meterte a profundidad para que tengas esta salvación, para que también compartas esa sabiduría con aquellos que son simples, con aquellos que son sencillos. La salvación, hermanos, es algo que la Biblia nos habla de ello. Y cuando en las escrituras nosotros leemos acerca de la salvación, acerca del evangelio, es el poder de Dios que utiliza las escrituras
y que nos señala a Cristo Jesús, y a través de ello nuestro entendimiento es abierto. Es entonces que Dios utiliza la palabra, utiliza la escritura para mostrarnos de su salvación. Por eso es tan importante que leamos y escudriñemos las escrituras. Es tan importante que persistamos en su estudio, porque ahí podemos nosotros entender nuestra condición, darnos cuenta de quién realmente somos, pero también conociendo más a Dios, así también podemos enseñar y compartir con otros. Así es que Pablo nos dice que es importante leer las escrituras porque ellas nos ayudan a encontrar esa sabiduría para que primero nosotros seamos salvos, pero también cabe aquí, ¿verdad?, señalar que así nosotros también podemos compartir la salvación con otros a través de la enseñanza de las escrituras. Este recordatorio, hermanos, nos trae a colación el origen divino de las escrituras. ¿De dónde vienen? Bueno, pues 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de ser inspirado, significa que ha procedido o de Dios. También se ha dicho que la escritura ha sido exhalada por Dios. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, las escrituras que tenemos hoy en nuestras manos no fue una iniciativa del hombre, no fue una iniciativa de los discípulos. Ellos no se pusieron a pensar que iban a hacer un libro, que iban a hacer un compendio para que quedara para el resto de la historia. No, muchos de ellos ni tan siquiera sabían que llegarían a escribir o a mandar una carta. Sin embargo, la profecía o las palabras de la escritura, Dios ha utilizado o utilizó a estos hombres para hablar, así inspirados por él. Dios utilizó el intelecto, utilizó también las experiencias de estos hombres para que pudieran escribir todas estas palabras. Algunos de estos escritores eran personas que tal vez no sabían intelectualmente, eran muy pobres, sabían muy poco. Eran personas que se dedicaban al ganado, que se dedicaban al campo y no sabían de grandes temas filosóficos, ni eran buenos escritores o oradores. Sin embargo, Dios utiliza a estos hombres, inspirándolos para escribir su palabra. Hermanos, la Biblia no fue escrita solamente por hombres que querían hacerlo, sino que Dios inspiró a estos hombres para escribir las escrituras. Y así es que Dios, hermanos, transmitió su palabra de una manera fiel, pero utilizó autores imperfectos, autores que eran débiles. Pero hermanos, para Dios esto no es difícil. Para Dios no es difícil utilizar personas imperfectas para transmitir un mensaje o una palabra fiel. Así es como Dios actuó a través de las escrituras. El enfoque entonces no es en los autores. El enfoque no es ver qué tan bueno, qué tan maravilloso eran aquellos que escribieron, que estuvieron detrás de estas palabras, sino lo maravilloso es cómo Dios utilizó a estos hombres imperfectos para que su palabra se transmitiera de una manera fiel, porque no tiene error su palabra, porque su palabra no se contradice. Así es que
Dios ha inspirado su palabra para que hoy la podamos tener, hermanos. Y hoy la podemos tener en diferentes idiomas, en diferentes tamaños de letras, tipos de letras, en diferentes lenguajes, en diferentes versiones. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es tan diversa hoy en las formas en cómo ya se ha pues compilado, cómo ya se han impresas las Biblias. Hay tantas formas que hoy las podemos tener Biblias digitales. Y sí, en ocasiones ya, ¿verdad? Los traductores o en ocasiones en la imprenta salen palabras equivocadas, faltan hojas, pero realmente las versiones originales, la palabra de Dios original no tenía errores, no tenía pues contradicciones. La palabra de Dios es fiel, es perfecta. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, el versículo 16 sigue diciendo que es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir justicia. Para enseñar. ¿Qué nos enseñan las escrituras? Bueno, las escrituras nos enseñan una sana instrucción del evangelio, es decir, un evangelio sano o una sana doctrina. La escritura nos enseña la sana doctrina que debemos aprender y que después debemos enseñar. Así es que nosotros, hermanos, siempre debemos de estudiar y escudriñar las escrituras porque allí encontraremos una base firme del evangelio. Allí encontraremos el evangelio puro, el evangelio sin tanto rollo. Es allí en la escritura. Pero si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, seguramente podemos ser engañados, hermanos. He aquí la importancia entonces de persistir en lo que hemos aprendido, de persistir en lo que hemos leído, en el estudio de las sagradas escrituras. Porque hoy en día, hermanos, los falsos maestros están a la orden del día, están presentes. Hay falsos maestros, falsas iglesias, y están en todas partes, en el internet, están en templos, están en la televisión. Y si nosotros nos quedamos solamente con lo que escuchamos, podemos ser engañados. Pero como los hermanos de Berea, después de escuchar las enseñanzas, llegaban a sus casas y allí, hermanos, se ponían a escudriñar y a confirmar lo que les habían enseñado. Y así debemos de hacer nosotros. No nos conformemos solo con lo que escuchemos los domingos o los miércoles o los días que tengamos estudio. También debemos de llegar a nuestro hogar y confirmar y buscar. Porque solamente así, a través de la escritura, podemos nosotros estar seguros que lo que nos están enseñando está correcto, está bien. Pero también dice que la escritura es útil para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿De qué nos va a redarguir o de qué nos va a reprender las escrituras? Bueno, las escrituras exponen nuestros errores doctrinales, nuestras falsas enseñanzas o nuestras falsas o erróneas maneras de cómo interpretar un texto. La Biblia nos señala estos errores. Si no leemos la Biblia, no nos daremos cuenta si estamos interpretando mal un versículo. Así es que, hermanos, la exhortación es la misma. Utilicemos la Biblia también para ser enseñados, pero también para que la Biblia exponga nuestros errores. La Biblia, hermanos, es como un espejo en el cual, hermanos, conocemos nuestra verdadera condición. Porque cuando llegamos a las escrituras nos van a enseñar quiénes somos nosotros. Nos van a decir realmente pues, ¿quién es Efraín? ¿Quién es René? ¿Quién es Sara? ¿Quién es Julia? Las escrituras, hermanos, nos van a hacer ver realmente quiénes son y lo que la gente no conoce que nosotros somos.
Es más, las escrituras son mejores que los espejos. Los espejos, hermanos, pueden llegar a mentirnos. Hay diferentes tipos de espejos. Hay espejos que te hacen ver mejor en tu rostro. Hay espejos que te hacen ver más altos, más delgados. Y te pueden engañar. Puedes comprarte un espejo que sea conforme tú te quieres ver y creerte que esa es la verdad. Sin embargo, la escritura, hermanos, tú no la puedes modificar. No puedes comprarte una Biblia a tu gusto. Si es la palabra de Dios, la palabra realmente va a mostrarte lo que realmente eres tú. Y no vas a poder cambiar esta verdad. La Biblia entonces nos va a corregir y va a exponer al descubierto todos nuestros aspectos de conducta y de ética que no estén bien. Y esto, hermanos, es algo que tal vez no nos gusta, pero que es la realidad. Si no estudias la palabra, si no estudias lo que la Biblia tiene para ti, entonces no vas a saber cómo vivir. No vas a saber las cosas que estás mal y que estás haciendo mal o que estás enseñando mal. Mientras no estudies la palabra, vas a poder vivir una vida como tú quieras, a la luz de tu propia manera de tomarlo. Pero también la Biblia, hermanos, nos sirve para instruirnos en justicia. Tito capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la Biblia nos va a enseñar, en primer lugar, como decía yo, las cosas que estamos haciendo mal, nos va a exponer nuestros errores, como frente a un espejo. Va a exponer nuestra vida pasada impía, nuestros deseos mundanos y todavía los que seguimos teniendo, hermanos, porque cada vez que nosotros venimos a las escrituras, son recordados y se nos proponen de frente los pecados que todavía seguimos cometiendo, nuestros deseos todavía y carnales y mundanos. Todavía la Biblia, hermanos, nos deja ver esto. Y muchos por eso no quieren leer las escrituras, porque no quieren que la Biblia les muestre las evidencias de cómo están viviendo. Pero no solamente la Biblia son muestras de nuestros errores y de cosas que estamos haciendo mal, sino también la Biblia, hermanos, nos quiere enseñar que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es que la Biblia no solamente nos va a dar las evidencias de quiénes realmente somos, sino también nos va a enseñar a cómo vivir. Te va a recordar tu pasado, te va a recordar tu presente, pero también te va a enseñar lo que Dios quiere que ahora seas, cómo Dios quiere que ahora vivas, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que vivir. Todo esto no lo vas a conocer si no estudias la palabra de Dios. Aquí está en la Biblia. Solo hay que leerla, hay que estudiarla. Vamos al versículo 17, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí en estos versículos, hermanos, nos habla de el propósito de las escrituras. Y nos dice que el propósito es de que el hombre de Dios sea perfecto. Así es que la Biblia, hermano, no solamente nos va a enseñar lo verdadero, nos va a corregir, sino la Biblia también nos va a capacitar para hacer lo correcto. En la Biblia vamos a encontrar lo que Dios quiere y lo que Dios pide de nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En ocasiones, hermanos, me han preguntado,
Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero ¿sabe qué? A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios porque no leemos las Escrituras. Y la Escritura es bien clarito, hermanos. Y más de una vez en la Biblia encontramos pasajes donde se nos dice lo que Dios pide de nosotros. Se nos dice cuál es la voluntad de Dios para el creyente. Y nosotros andamos buscando y preguntando, indagando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Preguntamos con pastores, preguntamos con los líderes, le preguntamos al vecino, a quien sea, pero nunca leemos la Biblia para saber cuál es su voluntad. Lee la Escritura, lee la palabra y ahí vas a saber cuál es el propósito de tu vida. Vas a saber cuál es la voluntad de Dios para ti. No solamente se trata de que pidas en oración todos los cultos de oración que oren por tu vida espiritual, sino también que tú a través de las Escrituras conozcas cómo puedes crecer en tu vida espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Y eso nos lleva a lo que está diciendo aquí Pablo, donde dice que el fin es que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto en este contexto, hermanos, no quiere decir que el hombre alcance una clase de perfección en la cual ya no vaya a tener ningún error, que todo lo que haga sea correcto. No se está refiriendo a este perfecto. Más bien, lo que habla este versículo es que el hombre de Dios va a poder alcanzar una madurez completa. Así es que la palabra perfección aquí significa madurez. El propósito de que nosotros estudiemos las Escrituras, el propósito de las Escrituras para nosotros es hacernos crecer espiritualmente. Y es que hay mucho creyente que a pesar de que tiene años en la iglesia, a pesar a lo mejor de que ha escuchado tantas predicaciones o ha leído tanto libro cristiano, se encuentra en un estado todavía de niño, todavía de adolescente espiritual. Y es porque no ha crecido. ¿Por qué? Porque realmente no se ha adentrado a estudiar la palabra de Dios. Queremos la palabra de Dios que se nos sea enseñada por encimita. O muchos queremos que la palabra de Dios nos las den como ese bebé pequeño, ¿verdad? En papilla, ya casi masticada, lista para ingerir. Queremos que el pastor así nos las dé, que el predicador así nos dé la palabra, ya que venga tan sencilla que entre por nuestro oído y que sea fácil de digerir. No queremos entrar en temas más profundos que nos hagan pensar más, en conocer más las doctrinas. Hermanos, tenemos que persistir en el estudio de las Escrituras, porque el fin de ello es que tú y yo seamos maduros, que crezcamos en nuestra vida espiritual. No te conformes con lo que has aprendido, confórmate con, como les decía a los hermanos en esta meditación, cómanse las Escrituras, profundicen en las Escrituras, acábense las Escrituras. Conozcan doctrinas más profundas que hay en la palabra de Dios. No se conformen solo con lo de encima o con lo que nos enseñe el predicador. Profundicen en su estudio en casa. Profundicen conociendo más doctrinas, conociendo lo que significa cada palabra, porque el fin, hermano, de ello es muy provechoso. El fin es que vamos a crecer espiritualmente. Y por último dice el versículo 17 que el hombre de Dios va a alcanzar esa madurez y va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Y ciertamente buena obra se refiere, sí, a ayudar al vecino. Buena obra se refiere a hacer un buen servicio en la iglesia, en la comunidad. Toda esa clase de cosas. Buena obra también se refiere a nuestra conducta cristiana,
¿verdad? Que seamos bien comportados, bien, que actuemos bien, que hablemos bien. Sí, tiene que ver en todas estas cosas. Pero, según este contexto, hermanos, para toda buena obra se está refiriendo de manera específica al ministerio del Evangelio. Y es que no solamente Pablo le va a dar este encargo a Timoteo, sino a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene un ministerio. Y es el mismo mensaje que Pablo da a los discípulos. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 en adelante, vamos a encontrar lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, las buenas obras a las que se está refiriendo aquí Pablo son toda esta lista de cosas que le está diciendo en el capítulo 4 a Timoteo. Predicar la palabra en todo tiempo, también tienes que reprender, también tienes que exhortar, tienes que saber la sana doctrina. Hermanos, ¿cómo podemos conocer la sana doctrina si no leemos las Escrituras? La doctrina falsa está por doquiera, hermanos. La falsa doctrina está a la orden del día, pero la sana doctrina llegará un día en el que la gente va a querer escucharla y no va a haber quien la predique. ¿Qué pasa, hermanos? Y ahora es por el motivo de la pandemia que nuestros templos están cerrados, las actividades normales en las iglesias están cerradas. Pero ¿qué pasa si el día de mañana el gobierno cierra definitivamente todos los templos evangélicos? ¿Qué pasa si el día de mañana mueren o son muertos todos los pastores? Somos muertos. ¿Qué va a decir usted? Pues que ahora, ¿quién nos va a predicar? Ahora, ¿cómo vamos a aprender las Escrituras? No, hermano. El encargo es que desde hoy tú persistas en estudiar las Escrituras, que profundices en el estudio de las Escrituras, porque tú tienes que cumplir con el ministerio que se te ha dado. Predica el Evangelio, predica con tu vida, predica con una enseñanza, porque el día de mañana, cuando la gente quiere escuchar el Evangelio y tú estés allí, tú puedas decir: la palabra de Dios dice esto con toda seguridad. Porque hoy muchas veces estamos en conversaciones o escuchamos a algún hermano o escuchamos a alguna persona que está hablando una incoherencia de la Biblia, que está diciendo algo que no dice la Biblia, pero que nosotros nos sentimos con duda, o que tal vez nunca lo hemos querido estudiar por miedo y que no sabemos qué decir y mejor nos quedamos callados. Hermanos, tenemos nosotros que cumplir con nuestro ministerio, que cumplir con lo que Dios nos ha dado. Hoy podemos ser recordados a persistir en el estudio de la Biblia, en el estudio de las Escrituras. Porque vamos a crecer espiritualmente, pero también vamos a crecer nuestro conocimiento de todo lo que conlleva, de todo el contexto de la Biblia. Y si no la leemos, ¿qué va a ser de nosotros cuando se nos presente la oportunidad o cuando tengamos que nosotros presentar defensa del Evangelio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo? No. Hoy es el día
de poder aprender la sana doctrina, de poder estudiar a profundidad las escrituras. Dice el versículo 5, 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sí, van a haber pruebas, van a haber momentos difíciles, pero dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ciertamente estas palabras fueron para Timoteo, pero también, hermanos, son para nosotros hoy. Tenemos que hacer obra de evangelista, tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Y por eso, hermanos, el estudio de la Escritura es tan importante. Es tan importante no dejar un día sin leerla, sin estudiarla, sin profundizar. Y hermanos, es tan importante también que conozcamos las Escrituras de principio a fin. Y una de las cosas que he tratado de enseñar es que la iglesia, hermanos, pueda estudiar la Biblia de maneras completas. ¿Qué quiere decir? Que pueda estudiar capítulos completos, que pueda estudiar libros o cartas completas, o que pueda estudiar todo un testamento completo, que estudie toda la Biblia. Porque, hermanos, muchas veces en nuestras iglesias estudiamos un texto de por acá, otro texto de por acá, agarramos un versículo de aquí, y hermanos, no sabemos el hilo de la escritura. No sabemos cómo la escritura, cuál es el contexto o cuál es el hilo de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Es tan importante, hermanos, conocer la Biblia de principio a fin. No te la vas a saber de memoria, pero que tú puedas decir, hermano, la Biblia empieza así. Este es el hilo de pensamiento. Esto sucedieron en todo el Antiguo Testamento para que llegara Jesucristo y cumpliera esto, porque el fin es esto. Si no leemos las Escrituras, no vamos a poder conocer lo que la Biblia nos enseña, y no vamos a poder enseñar, no vamos a poder evangelizar correctamente. Es por ello la persistencia y no dejar de leer la Biblia. Así es que, hermanos, persistamos en el estudio de las Escrituras. No dejemos de hacerlo si queremos crecer, si queremos madurar espiritualmente. No dejemos de conocer a Dios a través de la Biblia. No dejemos de estudiar, de investigar. Ahora que hay pastores, ahora que el internet, ahora que hay muchos medios, hermano, investigue, estudie, pregunte, como dice el dicho, a quien más confianza le tenga, alguien que esté maduro, alguien que esté capacitado. Prepárese, porque el día de mañana, si usted tiene que presentar defensa o hablarle a alguien, usted pueda saber lo que la Biblia enseña, pueda conocer a Dios. Porque estamos en días de apostasía, estamos en días de falsa doctrina, y nuestro único recurso, nuestra única ayuda va a venir de la palabra de Dios, y ella va a poder satisfacer de una manera adecuada todas nuestras necesidades. Así es que hoy es el día, hermanos, para retomar el estudio. Hoy es el día para retomar el amor a las Escrituras. Y bueno, esto ahora que empieza agosto, es un mes que me gusta recordar la importancia de la Biblia en nosotros. Pero no solamente lo hagamos como una tradición, sino como un llamamiento, como una oportunidad a recobrar el amor que le debe tener la iglesia, nuestra vida, a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pues esta es la meditación de esta tarde, y que podamos, ¿verdad?, tomar este reto de estudiar la Escritura en este tiempo, en lo que nos reste de vida, que como iglesia tomemos el reto también de estudiar la profundidad, porque necesitamos conocer más a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Efraín. Le agradecemos su tiempo en esta tarde, y como usted dice, empezamos un mes con el estudio de la Biblia, y ojalá quiera el Señor movernos a acudir a ella, aprender más de ella. Gracias, hermano. Y lleve usted un saludo cariñoso de nuestra congregación a
a su esposa. A los dos los recordamos mucho y los hemos considerado siempre parte de Betel. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración en este momento para que el Señor nos mueva en este mes, y no solamente en este mes, sino siempre a estar buscando las Escrituras, aprendiendo de ella, para que podamos estar preparados en todo momento. Voy a encargarle a mi hermana Julia que tenga esta oración a su cargo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque siempre tienes para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Damos gracias porque tú has llamado a hombres, a mujeres que predican tu palabra. Hombres y mujeres que llevan la exhortación en amor para cada uno de nosotros. En este tiempo que estamos pasando de pandemia, el corazón de muchos se ha alejado, se ha extraviado, se ha enfriado. Pero, Señor, tú tienes el momento y el tiempo en tus manos de cada uno de nosotros para regresarnos, para volver a conquistarnos, para volver a ser que te busquemos, como dice en Deuteronomio, estando en el camino, estando en la casa, en todas partes, Padre, y en esta tarde, casi noche, que le pusiste en su corazón y en su boca la palabra de verdad a nuestro hermano Efraín. Muchas gracias por la exhortación. Muchas gracias, Señor, por cada una de las palabras expuestas, porque sabemos que no es de lo que Efraín pensó, de lo que Efraín quiso. El hermano Efraín le has puesto, lo has usado como cuando él estaba aquí en Córdoba, Señor, que nos daban unos estudios tan preciosos que quedaron en nuestro corazón, en nuestra mente. Muchas gracias por todo ello. Te rogamos que no solamente en este mes que le llaman de la Biblia, sino que todos los días, de todo el año, de toda nuestra vida, que el Señor nos permita estar sobre esta tierra todavía, podamos buscarte, podamos ir a ese hermoso libro y tener allí esa dulce paz que tanto necesitamos en este tiempo. Muchas gracias, Señor, por el mensaje. Muchas gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Efraín, de su amada esposa y ahora de su bebé. Muchas gracias, Padre, por nuestra amada iglesia, que tuvo a bien, Señor, acudir a tu llamado para estar presentes en esta tarde. Gracias te damos por todo, en el dulce nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el único que nos puede seguir guiando, seguir sosteniendo, seguir proveyendo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Bueno, continuando con nuestro orden de culto, vamos ahora a otra clase de respuesta. La respuesta que el pueblo también sabe dar de lo mucho que el Señor le da de antemano. Vamos a cantar el canto 436. Y con este himno ofrendamos y después oramos por la ofrenda. Y si nuestro hermano todavía está con nosotros conectado, pues le vamos a pedir que nos despida también con una oración. Creo que será grato para él, supuesto que nos conoce a cada uno de nosotros. Himno 436 y estamos ofrendando.
Oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora cuando estamos terminando este hermoso momento, te queremos dar gracias también por la oportunidad que nos das de ofrendar, de poner en el lugar que hemos destinado un poco de lo mucho que tú nos das. Acepta nuestra ofrenda juntamente con esta presencia tuya, juntamente con lo que hemos hecho, Señor, en esta tarde, que es cantarte, que es leer tu palabra y escucharla, Padre. Acepta esta ofrenda de los corazones nuestros, Señor, y permite el buen uso de ella. Y bendice a nuestra hermana, nuestra tesorera. Bendice a todos los que han ofrendado, bendice las fuentes donde proviene todo lo que tú nos das, Señor bendito. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nuestro hermano nos despide en oración, por favor. Sí, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta hora de la noche, de la tarde, Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de meditar en tu palabra, de cantarte, de alabarte, Señor. Gracias por nuestros hermanos que también se encontraron conectados, Señor. Gracias por darnos estos medios también para poder echar pues un tiempo de comunión como hermanos. Tal vez no nos podamos abrazar, saludar, pero sí podemos vernos y saber que tu presencia está en cada uno de nuestros hogares, Señor. Ahora, Padre, que vamos a retirarnos de este medio, pero sabemos que tu presencia estará con nosotros. Te pedimos, Padre, que seas con cada uno de tus hijos, con tu pueblo, Señor, con nuestras actividades, con nuestros trabajos, con lo que vayamos a realizar de servicio esta semana, porque estamos en tus manos y estamos, Señor, para servirte, para ser de utilidad en lo que tú quieras. Padre, sé con tu iglesia allá en Córdoba, Padre. Guarda a mis hermanos, cuídales, Señor, y ante la enfermedad, ante los momentos difíciles, Padre, sosténles, fortaléceles, restáurales, sánales, Señor. Y Padre, que la confianza que hay en sus corazones pueda seguir firme, pueda seguir fuerte, Padre. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues antes de que pongamos nuestro celular a punto de saludarnos, voy a dar algunos avisos, a recordarles más bien, porque creo que todos sabemos qué actividades tenemos durante la semana. Entonces, mañana nos reunimos, como siempre, primero Dios, a las 8 para tener nuestra reunión con las hermanas y también para exponer aquello que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu en su palabra, en el libro de Juan, primer capítulo. Los esperamos entonces, hermanos. Y también tenemos el martes nuestro estudio. No lo olviden, también es a las 8. Algunos que no se conectan, les invitamos que preparen su tiempo, que hagan sus actividades y que aparten un tiempo que será retribuido no por la iglesia, sino por aquel que sabe de nuestras actividades, que conoce nuestro tiempo, pero más que nada, conoce nuestros corazones. También los esperamos a orar el jueves, como siempre, estaremos unidos. Vengan a orar. Ya saben que este culto es hermoso porque hemos visto cómo la mano de Dios ha sido benigna con cada uno. Cómo nos ha contestado sin merecer tantas cosas que le hemos pedido y que nos han parecido imposibles. Y luego recibimos los testimonios de cómo Dios, por su gracia y su misericordia, ha estado con nosotros. Por eso les exhortamos a que estemos en el culto de oración en este mes de agosto. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite empezar este mes con estas actividades y creo que cada uno estará agradeciendo al Señor también esta oportunidad y también la oportunidad de haber estado en su casa en esta noche. El Señor sea con cada uno. Ahora sí nos podemos despedir.